Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una vez más al Seminario Permanente de Ambiente y Sociedad. Les recordamos, este es un seminario que busca promover el diálogo de saberes en torno a la compleja relación entre sociedad y naturaleza en sus múltiples facetas. Participan expertos de diversas disciplinas de las humanidades, las ciencias sociales, naturales y de la conducta, quienes analizan y discuten con diferentes abordajes teóricos, metodológicos y empíricos la relación sociedad y naturaleza, así como las experiencias de incidencia en problemáticas socioambientales. La temática anual está dedicada a las relaciones hidrosociales en el México contemporáneo. Y en esta ocasión nos complace tener como invitada a la doctora Edith Kaufer. La doctora Edith Kaufer es doctora en Ciencias Políticas por Sciences Po, ex University, Francia, y profesora investigadora titular en CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Sureste, en Chiapas. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel número 2. La doctora Kaufes es actualmente co-coordinadora del grupo de trabajo Management of Strategic Resources, Environment and Society del Comparative Research on Regional Integration and Social Cohesion Consortium Social Innovation. Es editora asociada a la revista Regions and Cohesion del International Journal of Water Resources and Development, de Sociedad y Ambiente, la revista Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur, y además es integrante del Consejo de Revisores de Iconos de Flaxo, Ecuador. Sus ámbitos de investigación incluyen las cuencas y las aguas transfronterizas, las dimensiones políticas del agua y de los sedimentos fluviales, las fronteras, género y agua en escenarios de campo ubicados en el sur de México, Centroamérica, África Occidental, el Mediterráneo y desde el 2023 la frontera entre Francia y Suiza. Es además autora de una centena de publicaciones, de artículos y capítulos arbitrados, de 12 libros de autoría propia o editados y de varias decenas de publicaciones de divulgación en las temáticas de su especialidad. Ha sido conferencista y docente en varios países de las Américas, en Europa y en África. Ya sin más, le damos la bienvenida a la doctora Edith Kaufer. Pues buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto pues estar aquí el día de hoy. Agradezco mucho al equipo del seminario por esta invitación que permite pues tejer puentes entre las diferentes sedes del CIESAS, y eso me parece una iniciativa que considero muy valiosa para nuestra institución, y bueno, también la oportunidad de compartir con otras personas el resultado de nuestras investigaciones. Entonces, intenté proponer algo que tiene que ver con el tema de lo hidrosocial, que es la temática del seminario este año, pero bueno, por el tipo de investigaciones que estoy realizando me voy a ir un poco e incluso mucho más allá de las fronteras de México, ¿no? En particular por una simple razón, es que una de las temáticas, ejes o nociones que trabajo principalmente en mi investigación y con relación con la temática hidrosocial, tiene que ver con cuencas transfronterizas, ¿no? Entonces quiero empezar justamente con eso, ¿no? ¿Qué son las cuencas transfronterizas? Las cuencas transfronterizas son cuencas que rebasan alguna frontera política. Generalmente son fronteras políticas internacionales, aunque podemos encontrar cuencas transfronterizas interestatales en ámbitos subnacionales. También, digamos, la, el concepto sirve también para hablar de, no sé, una cuenca transfronteriza compartida, bueno, en el caso de aquí del sur de México, entre Chiapas y Tabasco, ¿no? Entonces,
También en la literatura vamos a encontrar el tema de cuencas internacionales que se utiliza como sinónimo. Sin embargo, hay que considerar que el término de cuenca transfronteriza es muy neutral políticamente. Reconoce que la cuenca va más allá de una frontera política. En cambio, el término de cuencas internacionales tiende a sugerir, insinuar que para realizar la gestión de dicha cuenca, deberíamos de tener un ente internacional que rebasa a los estados nacionales, ¿no? Y finalmente, otro término sinónimo es el término de cuenca transfronteriza, de cuenca compartida, perdón, que el cual refiere también, tampoco es muy neutral políticamente, porque refiere que sí tenemos que considerar que estos recursos transfronterizos son también recursos compartidos, ¿no? Que tenemos que, en los cuales hay que trabajar juntos alrededor de firmar acuerdos, tener cooperación, etcétera, etcétera. Y eso es un poco complejo, ¿no? Porque desde la perspectiva de muchos de los estados, esto tiene como consecuencia que puede violar la soberanía nacional, ¿no? Entonces, digamos, el término de cuencas transfronterizas es lo más neutral en el ámbito internacional. El otro tema que quiero introducir desde ahora es mi interés por los sedimentos fluviales, ¿no? Que estas cositas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en la fotografía de estas diapositivas, no los vemos, ¿no? Bueno, yo sí los veo porque es uno de mis temas de trabajo, pero no tienen mucha visibilidad, ¿no? Estamos hablando de estos elementos transportados por los ríos resultantes de procesos de erosión, que son medios de vida de distintas especies. Hablemos de los limos, de las arenas, de las gravas, de algunas piedras pequeñas, ¿no? Que sí son componentes minerales, ¿no? Pero que también incluyen organismos vivos, ¿no? Microorganismos vegetales y animales, ¿no? Entonces, me voy a referir a ellos a lo largo de esta plática. Ahora, la idea es ir navegando alrededor de lo hidrosocial. Es una metáfora, obviamente, pero no solamente porque vamos a ir por varios ríos, ¿no? En diferentes puntos. Y entonces escogí también, o todas las fotos que les voy a presentar son parte de mis diferentes trabajos de campo. Entonces, para mí ha sido un poco esta sensación como de subir a estas embarcaciones que ven en la fotografía, ¿no? Que tienen 3 meses de duración de vida, que son muy inestables, ¿no? Es un poco como me sitúo, ¿no? Con respecto a la noción de hidrosocial, ¿no? Que para mí es un concepto atractivo, pero que de repente siento que puedo perder pie, ¿no? Que si me muevo demasiado, pues me, me encuentro, pues fácilmente me caigo al agua, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a intentar navegar, ¿no? Aquí como lo ven en esta fotografía con uno de mis compañeros de campo, Miguel, ¿no? Que se atrevió a subirse a esta embarcación para ir viendo qué pasa con lo otro social, ¿no? Entonces, para ir avanzando y navegando, el primer punto que quiero comentarles es un primer escenario de trabajo de campo donde a principios de los años 2000, en las cuencas transfronterizas entre México, Guatemala y Belice, ahí lo pueden ver en ese mapa que nosotros mismos, los investigadores, hemos delimitado, porque a diferencia de las cuencas transfronterizas entre México y Estados Unidos, no hay mapa oficial, todavía no existe. O sea, lo hemos delimitado, hay otros equipos que también han hecho delimitaciones que a veces no coinciden exactamente, pero bueno, hay diferentes esfuerzos de investigadores, ¿no? Que son 6 cuencas transfronterizas. Y en este contexto empecé a reflexionar en torno a la noción de hidropolítica, ¿no? ¿Qué es la hidropolítica? Es una noción que aparece, que es propuesta por John Waterbury en 1979
para la cuenca del río Nilo, pues una de las grandes cuencas a nivel internacional donde hay un número importante de estados que comparten esta cuenca. En su momento eran 9, hoy en día son más por el proceso de creación de nuevos estados y obviamente que implica una complejidad importante en el ámbito de las relaciones internacionales. A partir de ahí, tenemos una importante bibliografía que utiliza el concepto a nivel internacional, muchos geógrafos y también en las relaciones internacionales para hablar de los conflictos y cooperación entre principalmente estados nacionales en cuencas transfronterizas, ¿no? Entonces la idea es que pues el conflicto es malo, la cooperación es buena, tenemos que pasar del conflicto a la cooperación para hacer una gestión adecuada de estas cuencas y conceptualmente el conflicto es opuesto a la cooperación, ¿no? Entonces hay una importante literatura que estudia cuáles son los orígenes de los conflictos, cuáles son los orígenes de la cooperación, en fin, hay también trabajos de corte jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me animé a trabajar con este concepto, pero me di cuenta que nuestras 6 cuencas transfronterizas entre México, Guatemala y Belice, o sea, México está en las 6, con, bueno, con Belice hay una que es trinacional, México, Guatemala, Belice. Las otras son básicamente binacional entre México y Guatemala. Bueno, hay una que tiene un cachito, que es la de Río Sumacita aquí en el mapa, donde dice 16 kilómetros cuadrados en Belice, pero realmente es irrelevante, ¿no? De una cuenca de más de 70.000 kilómetros cuadrados, que tiene 16 kilómetros cuadrados en un país, no es relevante, donde no hay población y donde no hay aguas superficiales. Pero digamos, las otras 5 son cuencas binacionales entre México y Guatemala. Y me di cuenta, perdón, que pues no había ni conflictos ni cooperación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo iba a poder trabajar con este concepto? Pero yo, hubo a principios de los años 2000, en particular un autor que se llama Anthony Turton, en Sudáfrica, que empezó a redefinir el concepto de hidropolítica y eso pareció como muy pertinente para poder estudiar lo que pasaba en estas cuencas básicamente poco conocidas, ¿no? En el mapa de la derecha tenemos un recorte con unas capas de aguas superficiales y pueden ver también que estamos hablando en la región de realmente fronteras de agua, ¿no? Donde el agua es omnipresente. Entonces, si seguimos navegando, el segundo escenario de trabajo de campo fue Centroamérica, ¿no? Entonces, aquí pueden ver en el mapa, hay 10 cuencas desde el norte de Panamá hasta el sur de México. Bueno, algunas de las que ya vimos en el periodo anterior se están retomando, como la gran cuenca del río Sumacinta, que es el número 2. Y entonces ahí me dediqué, junto con un equipo más amplio, obviamente, no soy maga, el territorio es muy grande, trabajar en 10 cuencas en todos estos países es muy complejo, en trabajar en torno a conflictos y cooperación, ¿no? Siguiendo esa idea de la hidropolítica. Y finalmente, estamos hablando en Centroamérica de fronteras sumamente conflictivas históricamente, y aquí el tema tenía mucho que ver con la historia de estos conflictos fronterizos. En algunos casos que son conflictos como entre Guatemala y Belice que perduran hasta la fecha, ¿no? Otro elemento importante para poder entender estas dinámicas son las asimetrías entre los estados, ¿no? Que a veces, bueno, a veces funcionan de forma, bueno, el grandote es el que domina al menos poderoso política o económicamente,
Pero en otros casos, como la relación entre México y Belice, pues es una relación bastante, a pesar de una tremenda asimetría política, económica, incluso territorial o de población. Belice es un small state, un pequeño estado a nivel internacional, y entonces la relación finalmente no, digamos, no es conflictiva en este sentido, pero no es el caso de todas esas fronteras, en particular la cuenca número 9, que es la cuenca del río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica, es una cuenca sumamente conflictiva, yo diría la cuenca más conflictiva de la región, ¿no? Ahora, también hay otro elemento que entra mucho en juego y que era muy pertinente para estudiar la región, es la configuración geográfica. O sea, no es lo mismo estar arriba o abajo en la cuenca, ¿no? Tomó el ejemplo de Guatemala. Guatemala tiene el 60% de su territorio en cuencas transfronterizas junto con sus vecinos que son México, Belice, Honduras y El Salvador. Y es en todas estas cuencas se encuentra en la parte de arriba. Entonces Guatemala pues ha decidido que el tema de cuencas transfronterizas no le importa y pues que no quiere firmar ningún acuerdo, no quiere tener ninguna cooperación con sus vecinos porque tiene la ventaja de estar en la parte de arriba. Entonces, a partir de ello, propuse analizar la relación entre aguas y fronteras tomando en cuenta pues tres perspectivas: el hecho que tenemos una geografía compartida, la necesidad de repensar a las cuencas transfronterizas a partir de la historia de las relaciones, pero la historia de las fronteras, y finalmente de revisar el concepto de lo político. Ahora, me trasladé en un escenario de campo en esta cuenca que se llama la cuenca del río Senegal, en África Occidental. Aquí en el mapa de la izquierda pueden ver que los límites de la cuenca son las líneas, es la línea roja, ¿no? Entonces, donde tenemos el Senegal y Mauritania en la parte de abajo, Mali y Guinea en la parte de arriba, ¿no? Que es un ejemplo a nivel internacional aplaudido como un ejemplo de cooperación internacional, ¿no? Entonces, cuando me desplacé a trabajo de campo en esta región, como que cuando preguntaba con los interlocutores, con las personas que entrevistaba, lo que había pasado en los años 80, bueno, la gente me respondía con evasivas, nunca estaban en el momento, etcétera, etcétera. Que había como algo un poco raro, ¿no? Y sí, finalmente pues descubrí que atrás de esta gran cooperación hubo un conflicto enorme entre Senegal y Mauritania y que llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas, que fue producto de bueno, un conflicto a nivel local producido por los cambios que toda la gestión internacional de esta cuenca transfronteriza produjo en cuanto se hicieron presas y obviamente pues toda la agricultura tradicional cambió y entonces hubo un conflicto entre dos poblaciones de ambos lados de la frontera y del río que separa ambos países. Y entonces la cosa se complejizó y llegó a nivel internacional y hubo ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ¿no? Entonces, eso me permitió entender muchas cosas de Centroamérica. Me permitió entender que no es cierto que por un lado el conflicto es bueno, la cooperación es mala, que siempre vamos a ir del conflicto a la cooperación. O sea, y la cosa es muchísimo más compleja, que hay un continuum, pero más allá de un continuum, hay un entrelazamiento constante entre las dinámicas de conflicto y de cooperación, que no solamente tenemos que mirar a los estados, porque en este caso, pues la interacción que produjo el conflicto vino de la población local, agricultores, algunas poblaciones nómadas también ahí, y que era importante mirar las escalas y las relaciones entre escalas, ¿no?
para poder entender estas dinámicas de conflicto y cooperación y finalmente, obviamente, las fronteras, pero no solamente las fronteras políticas, porque la frontera entre Senegal y Mauritania es también una frontera religiosa. Ahí empieza el mundo musulmán y también una frontera, diría, étnica, ¿no? Bueno, porque es la diferencia entre el norte de África y África negra, ¿no? Entonces, como que aquí intervenían muchísimo otros factores. Y eso me permitió entender otras dinámicas que sin haber estado ahí, pues, difícilmente hubiera podido captar en el caso de Centroamérica, como el caso del río Zumpul, que es el mapa de la derecha, donde fuimos a trabajo de campo. Es una microcuenca que se encuentra en la cuenca trinacional del río Lempa, que es la que está en verde en el mapa de medio, y ahí en la frontera entre El Salvador y Honduras. Y cuando fuimos a campo no entendíamos por qué había un conflicto y por qué se daba ese conflicto, hasta que en campo el Señor nos dijo, pues es que tiene que ver con la guerra del fútbol, que fue una guerra que tenía que ver con la frontera en los años 60, a finales de los años 60 entre ambos países, y que ha sido una frontera sumamente conflictiva hasta los años 90, cuando finalmente el conflicto fronterizo se terminó de arreglar entre ambos países, ¿no? Entonces eso permitió, ¿no?, mirar otra cosa. Y lo interesante de este caso de Río Zumpul entre El Salvador y Honduras es que este evento conflictivo, que además, bueno, tuvo que ver con que movieron un monumento fronterizo, que era así un poco increíble pensarlo, y dio nacimiento a un proceso interesante de cooperación, ¿no? Que fue la formación de un comité binacional de la cuenca, ¿no? Entonces, aquí, pues vemos, ¿no?, como la importancia de los diferentes terrenos de estudio, ¿no? Entonces, a partir de eso, fue importante revisitar el concepto de hidropolítica, ¿no? De comprender que hay coexistencia entre conflicto, cooperación, que hay formas muy útiles de conflictos, que también existe una cooperación destructiva, ¿no? Que tiene que ver con el hecho que existe un poder soft y hard entre los estados. En fin, que tenemos que contemplar para el análisis escalas administrativas y espaciales diversas. Esta redefinición, revisita de la hidropolítica pasa por la critical hydropolitics, ¿no? que, que hace énfasis en la necesidad de rebasar el discurso ingenieril de cuencas fijas, de espacios despolitizados y propiciar la interacción entre escalas, ¿no? De considerar los diferentes imaginarios de cuencas transfronterizas en función de los actores que participan en ellos. Finalmente, también muy alimentado por otra noción, que es la hidropolítica constructivista, em, que no se centra en la esencia conflictiva o compartida de la hidropolítica, sino en el tema de la politización, despolitización de la gestión transfronteriza de los recursos hídricos. Y en fin, para llegar a algo que escribí muy recientemente, que, bueno, todavía no sale, pero bueno, que habla de la hidropolítica como este esfuerzo por conocer y reconocer la esencia política del agua, ¿no? Que confronta la retórica de despolitizantes, las dicotomías y las simplificaciones alrededor de ello, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente a eso me traslado a otro escenario, que son las cuencas transfronterizas del Mediterráneo, con trabajo donde, bueno, cambio ahí conceptualmente. Se me ocurrió hacer la pregunta, ¿cuáles son las cuencas transfronterizas del Mediterráneo? Bueno, pues un año después llegué a la conclusión que eran 33. Dividí el Mediterráneo entre cuatro zonas geográficas: el sur, el este, el noreste, el noroeste. Am, bueno,
tomé criterios geográficos, culturales, de hidrografía, en fin, una mezcla de elementos para determinar que había pues, cuencas muy mediterráneas, supermed, algunas bastante mediterráneas, med, algunas medias mediterráneas, mid-med y algunas poco mediterráneas, pero todavía sí mediterráneas, mini-med, ¿no? En este escenario, y es a partir de ahí y esta necesidad, bueno, de repensar los conceptos políticos que llegué a proponer mirar estas cuencas transfronterizas como territorios hidrosociales, ¿no? Bueno, dentro de un conjunto de conceptos que he ido trabajando a lo largo de los años anteriores y posteriores, ¿no? Entonces, esta idea es que, en primer lugar, las cuencas transfronterizas como territorios hidrosociales no están fijas y definidas por la naturaleza. Están producidas por componentes políticos y sociales, ¿no? Más que espacios de drenaje de aguas organizados alrededor de corrientes y masas de agua que fluyen hasta un punto de salida común. Estamos hablando de construcciones sociales y políticos y de territorios producidos a partir de las relaciones de poder, ¿no? Y es ahí que es lo central de lo hidrosocial, ¿no? Y por lo tanto, estas cuencas transfronterizas, en tanto territorios hidrosociales, están ubicadas en las encrucijadas de interacciones entre lo biofísico y lo político institucional, ¿no? Como Duarte, Abadía y Bolens definen, ¿no? Que son los territorios hidrosociales, ¿no? Entonces, estas cuencas transfronterizas trascienden las fronteras, obviamente, y supuestamente son el resultado de diversos factores, donde están los factores biofísicos, obviamente, pero también muchísimos otros, ¿no? También tienen una realidad que son el resultado de consideraciones políticas que las defines y las definen y las redefinen. Eso es como me parece bien importante, no son fijas. Las cuencas transfronterizas, concebidas como territorios hidrosociales, son producidas, como lo decía, por las relaciones de poder y las interacciones cruzadas a escalas locales, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, no son solamente los estados, ¿no? Igual que cuando hablábamos de hidropolítica, que tiende a seguir pensar que solamente están los estados en eso, cuando vemos a las cuencas como territorios hidrosociales, estamos hablando de una pluralidad de actores, ¿no? Que interactúan en torno a estas cuencas, ¿no? Las cuencas transfronterizas son el reflejo de realidades cambiantes y no dependen de fronteras geográficas fijas, ¿no? Cualquier cuenca transfronteriza puede cambiar según las transformaciones sociales, políticas, técnicas e hidráulicas. Y son las expresiones de las propuestas contrastantes de los diversos actores, ¿no? Entonces, bueno, y ahí regresamos a la propuesta de Bolens y colegas de los territorios hidrosociales concebidos como espacios constituidos social, natural, políticamente, que son creados y recreados a través de las interacciones entre las prácticas humanas, los flujos de agua, las tecnologías hidráulicas, los elementos biofísicos, las estructuras socioeconómicas y las instituciones culturales y políticas, ¿no? Ahora, justamente para aterrizar en un ejemplo muy concreto, porque eso puede ser muy teórico, les quiero dar el ejemplo de la cuenca del río Drin, ¿no? Que es una cuenca mediterránea, de las que he trabajado cuando trabajé en el Mediterráneo, y es una cuenca que está en los Balcanes, que obviamente pues ha sido en las últimas décadas pues una complejidad. Es una cuenca pequeña, ¿no? Pero bueno, pues que atraviesa a diferentes fronteras, ¿no? Y recuerden que pues en los Balcanes en las últimas décadas ha habido pues formación de nuevos estados, ¿no? Entonces yo estaba poniendo mapas de la cuenca del río Drin y aquí les pongo dos. Bueno, en el mapa de la izquierda es esa parte como verde más oscura. Bueno, no está tan oscuro, pero más verde. Y del otro lado es la delimitación como quedó
Y yo decía, pero ¿por qué no es la misma cuenca, no? Hasta que en una entrevista con un interlocutor, pues me explicó, pero pues nosotros para la cooperación, pues hemos decidido que la cuenca iba a ser esta, ¿no? Que es la de la derecha y es nuestra cuenca transfronteriza y así la vamos a trabajar, ¿no? O sea, vemos territorio hidrosocial, finalmente, ¿no? Producido por un conjunto de actores. Finalmente, después de toda esta navegación en otros ríos, regresamos al río Sumacinta como escenario 5 y aquí, bueno, tienen el mapa de la cuenca transfronteriza, como les decía, es ligeramente trinacional, pero realmente en términos políticos lo que importa es la relación México-Guatemala y además en este aspecto ingresé a Luz Macinta para trabajar con el tema de los sedimentos fluviales, ¿no? Todo lo que trae el agua y que poco vemos, ¿no? Y a partir de este interés por los sedimentos fluviales, terminé por navegar por otros ríos, que es la cuenca del río Ródano entre Francia y Suiza, para poder entender los temas de gestión y gobernanza de sedimentos fluviales, porque, bueno, aquí, como lo pueden ver en esta fotografía, son dos ríos que se encuentran. El de la izquierda tiene una carga de sedimentos bastante importante y el de la derecha que sale del lago de Ginebra casi no tiene, ¿no? Entonces, y bueno, pues todo eso se va a acumular en una presa del lado de Suiza, que a su vez después hay otra presa binacional y finalmente hay un conjunto de 6 presas del lado francés y bueno, cuando los sedimentos se acumulan demasiado, hay que abrir y entonces, bueno, ha habido una serie de situaciones, pues no de conflicto abierto, pero de pocas amistades hasta el año 2021, porque la apertura de esta primera presa para liberar los sedimentos del lago de Suiza ha provocado problemas ecológicos muy importantes y entonces, bueno, ha habido que buscar cómo hacer cooperación en torno a eso. Sí tiene que ver con el agua, pero la problemática tiene que ver básicamente con los sedimentos fluviales. Ahora, regresando al hidrosocial, mm, la idea de la noción de hidrosocial nace, bueno, de la ecología política, pero se apoya en un primer momento en incorporar lo social dentro del ciclo hidrológico, ¿no? Y a partir de ahí es lo que Valencia llaman en 2014 el ciclo hidrosocial, ¿no? Posteriormente, bueno, esa idea de la ecología política, de rebasar la dicotomía sociedad-naturaleza, ¿no? Entonces, los territorios hidrosociales son considerados como territorios híbridos o socionaturalezas, ¿no? O sea, según los términos de la ecología política, ¿no? Y entonces la idea central es que un territorio hidrosocial es construido en torno y a partir de las relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder que implican, como ya lo comenté, diversos actores, desde las poblaciones locales hasta los estados, las agencias internacionales, bueno, pasando por todo lo que nos podemos imaginar, ¿no? Que posean diferentes representaciones de este territorio, ¿no? Estos territorios hidrosociales, pues como lo decía en el caso de la cuenca del río Drin, ¿no? Varían, ¿no? Delimitaciones varían y van a ser sujetas a negociaciones o a imposiciones, ¿no? Imposiciones que son resultantes de relaciones de poder, ¿no? Y en el caso de las cuencas transfronterizas es interesante, ¿no? Generalmente estas cuencas no necesariamente tienen los mismos nombres, ¿no? Cuando estamos de un lado y del otro de la frontera. Pero, por ejemplo, es interesante ver cómo las cuencas mexicano-guatemaltecas a nivel internacional, el nombre que se impone en la literatura o en las bases de datos es el nombre mexicano. Entonces ahí vemos, ¿no? La relación de poder
que se refleja, ¿no? en esta construcción internacional de la cuenca. También las cuencas, en tanto territorios y sociales, como decía, pueden cambiar de delimitación y finalmente nos encontramos en un entrecruzamiento de lo social, político, económico, ecológico, climatológico e hidrológico, ¿no? Y uno de los conceptos muy asociados hoy en día en torno a estos fenómenos de cuenca transfronteriza también tiene que ver con, bueno, la noción de hidrohegemonía, ¿no? La existencia en el ámbito internacional de hidrohegemones, ¿no? Que son, pues, estados más poderosos que otros por diferentes razones, ¿no? Entonces, sin embargo, um, en fechas recientes, ¿no? Ha habido, o sea, un cierto número de críticas, ¿no? Hacia lo hidrosocial, ¿no? Y por eso pongo como título en esta diapositiva la necesidad de navegar más allá del agua, ¿no? Hay una tendencia en muchos trabajos que hablan de lo hidrosocial o de los territorios de hidrosocial de focalizarse demasiado o de sobredimensionar lo social y de olvidarse de lo hidro, ¿no? Y entonces dimensiones ecológicas, hidrológicas e incluso, bueno, geomorfológicas completamente ignoradas o poco tomadas en cuenta, ¿no? O sea, es muy, lo hidrosocial seduce con estas metáforas de lo fluido, ¿no? El poder fluye como el agua, fluye como el poder fluye como el agua, en fin. Y de repente, sí, en algunos estudios, pues nos olvidamos un poco del hidro, pero además como viene del psicohidrosocial y se centra mucho en los flujos, por lo general los estudios no consideran la materialidad del agua, ¿no? Y las relaciones con otros elementos no humanos, ¿no? Bueno, como son obviamente los elementos fluviales que en este momento me interesan, ¿no? Em, Porque no todo es flujo con el agua y los ríos, ¿no? Entonces, Camargo y Cortés sí preguntan cómo conceptualizar las inundaciones. También Ley pregunta cómo conceptualizar el estancamiento, ¿no? Y no el flujo, ¿no? Eh, versus el ciclo, la circulación que tiende a suponer cuando miramos lo hidrosocial, ¿no? Y bueno, eso también está muy asociado a la ontología occidental que tiende a separar el agua y la tierra, ¿no? Lo líquido de lo sólido, ¿no? Haciendo que la tierra tiene, digamos, bueno, es mejor que el agua, ¿no? Y no considerar que, sobre todo en ambientes tropicales, donde estoy trabajando, pues a veces el agua es tierra, la tierra es agua, ¿no? Y obviamente en este caso el papel de los elementos que es muy importante, ¿no? Y aquí hay trabajo de Larry Dirt, que es antropóloga también, que me parece muy interesante en torno a esta... a estos bueno, a criticar, ¿no? Y cuestionar esta ontología de separación, esta dicotomía entre tierra y agua, ¿no? Em, entonces, finalmente, navegar más allá del agua es una invitación a dejar de enfocar la mirada solamente en el agua y a mirar a los sedimentos, porque estos nos dicen mucho sobre los ríos, pero también sobre las relaciones entre las sociedades y los ríos, ¿no? Cuando vamos en localidades asentadas a lo largo de un río, ¿no? Bueno, y eso está, todo eso de México, Centroamérica, bueno, también en el norte de México, en África, en muchos países de Asia, en Sudamérica, pues la extracción de sedimentos fluviales es muy importante y es un elemento a veces clave de la organización social y política de las localidades ribereñas, ¿no? Ahora,
un poco la idea es de decir, bueno, lo hidrosocial no permite incorporar la materialidad del movimiento, ¿no? Estos eh, territorios de waterlands, ¿no? Donde a veces es agua, a veces es tierra. Sin embargo, justamente recientemente hay un trabajo de Lafay, de Michaud y colegas que propone incorporar a los sedimentos fluviales, ¿no? Dentro de un esquema hidrosocial, ¿no? Dentro del ciclo hidrosocial enriquecido por la materialidad de los sedimentos, ¿no? Entonces me parece como muy importante mencionarlo porque creo que vamos avanzando de forma muy profunda en repensar, ¿no? Los conceptos, ¿no? E incluso en este texto se habla de hidrosocialidad. Ya no se utiliza ni ciclo ni territorio, ¿no? Entonces me parece como importante mencionarlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que más o menos ando bien con el tiempo. Para concluir, pues bueno, la idea de lo que compartí hoy con ustedes era, pues, emprender una navegación, ¿no? Entre territorio, y bueno, a lo largo más bien, y alrededor, bueno, de lo hidrosocial, pero también de la hidropolítica, pero a través de territorios hidrosociales vividos, construidos y producidos por distintos actores, pero también producidos, construidos por la propia investigadora. Creo que eso sí también tiene que ser muy claro, ¿no? O sea, no somos ajenos a estos procesos, ¿no? Finalmente, quiero resaltar la importancia en ese proceso de navegación de tomar en cuenta, de reconocer la diferencia de la diversidad de las experiencias y de los sitios visitados, ¿no? Quiero hablar de una construcción acumulativa de conocimientos. Bueno, yo tuve esta oportunidad, pero me ayudó mucho ir a Senegal para poder entender lo que pasaba en Centroamérica. Creo que hubiera estado atorada mucho tiempo ahí, si no hubiera visto esta experiencia ahí para entender, ¿no? Cómo la, o sea, sacarme de la mente esta idea de que los conflictos son buenos, son malos, perdón, la cooperación es buena, es que tenemos que ir siempre de los conflictos a la cooperación, en fin, donde la cooperación es el final feliz, etcétera, etcétera. Y no es así, no es así, ¿no? Otro elemento que encontramos en la ecología política, pero también en la geografía política crítica, son las escalas y los actores, ¿no? No solamente para la hidropolítica, ¿no? Más en este ámbito internacional, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, pero también para la hidrosocialidad, ¿no? Aquí estamos hablando de que dejemos solamente de mirar a los estados cuando hablemos de, en este caso, cuencas transfronterizas. Por favor. Sí están, a veces ni siquiera están, pero a veces las cosas pasan en contra de los estados, abajo de los estados, atrás de los estados, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, quiero aquí, obviamente, en este proceso de navegación, pues o sea, insistir y mencionar que tenemos que mirar otras realidades socionaturales y materiales de los ríos y de las cuencas, como son los sedimentos fluviales, pero no son los únicos, bueno, porque es mi tema, pero o sea, no solamente estamos hablando de agua cuando vemos un río, ¿no? Y finalmente, eso nos permitirá entender las dinámicas geomorfológicas, sociales, locales, políticas, regionales, ¿no? Así como el surgimiento de conflictos o de otros tipos de interacciones a escala internacional. Bueno, que es lo que me interesa porque estoy hablando de cuencas transfronterizas, ¿no? Y con eso termino con una imagen, obviamente, de sedimentos, donde pueden ver que afloja, bueno, hay aquí vegetación, ¿no? Que aquí hay vida en los playones,
en arena y que es como bien importante tomarlo en cuenta. No son materiales de construcción únicamente, no son únicamente materiales pétreos, como lo dice la Ley de Aguas Nacionales mexicana, ¿no? Son fundamentales para la biodiversidad, para la ecología, para la conectividad de las cuencas y de los ríos aquí en México, pero en las diferentes partes del mundo. Con eso termino y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora Edith. Vamos a dar paso a la sección de preguntas y comentarios. Pueden levantar la mano con las reacciones que están en la parte inferior de su pantalla o si quieren poner alguna pregunta en el chat o también quienes nos acompañan en Facebook, si hay alguna pregunta también la pueden poner ahí y la leeremos aquí. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Vamos a empezar con Juan José. ¿Quieres hacer tu comentario, por favor? Y después Jazmín. Vamos a juntar, si les parece, 2 o 3 comentarios para que los resuelvas. Adelante, Juan José. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Va. Gracias, doctora, por su charla. Mencionaba acerca de cómo esta experiencia de haber ido a otro contexto, ¿no? Otra problemática, pues prácticamente al otro lado del mundo, ¿no? En el contexto africano, y cómo eso le ayudó para visualizar otras cuestiones que acá en Centroamérica no tenía de primera mano, ¿no? Entonces, me gustaría primero preguntarle sobre, quizá en un tono más desde su experiencia personal, pues como profesional, como científica social, de cómo ese proceso de eh, integrarse o meterse a otras realidades que a lo mejor de primera mano pensamos que no tienen nada que ver con nuestras realidades o nuestros problemas iniciales, cómo nos ayuda, ¿no? A visualizar otro tipo o enriquecer quizá, o problematizar de manera más fructífera otros contextos, ¿no? Otras realidades que pueden ser o no similares, ¿no? En la problemática, pues, de las cuencas hidrosociales. Y también preguntarles sobre lo que mencionaba de que surgido de esta misma ventaja que tuvo de ver otros contextos, otras realidades, de cómo abandonar como esta noción que tenía de principio, ¿no? De que la cooperación era como algo deseable y el conflicto era algo que había que evitar, ¿no? Y en ese sentido, en una de sus diapositivas tenía algo que me llamó la atención, que era este, que la cooperación destructiva y el conflicto constructivo, ¿no? Algo, me parece que así lo tenía por ahí escrito. Entonces, creo que el conflicto como algo positivo se puede entender fácilmente en el sentido de que quizá tuvo que haber primero un conflicto para llegar después a una cooperación en un sentido positivo, ¿no? Pero me pregunto, bueno, me quedo con la duda si pudiera ofrecernos un ejemplo de cómo sería a lo mejor en el contexto pues de Centroamérica, cómo sería un ejemplo de cooperación destructiva. Nada más como para tenerlo un poco más claro, ¿no? Esos serían mis dos apuntes. Gracias. Gracias, Juan José. Jazmín Villegas, ¿puedes encender tu micrófono para escuchar tu pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. creo que sí. Bien, pues felicitar a la doctora por su trabajo y agradecerle igualmente la presentación que nos hizo. Mi pregunta va enfocada a si la doctora tiene conocimiento o ha tenido algún acercamiento sobre el concepto de maritorio y acuatorio, en el sentido de que usted trabaja con, pues también comunidades ribereñas, específicamente, pues creo que en ríos, ¿no? O esto de cuencas, pero bueno, creo que lo ve así, sobre todo por esto del Sumacinta. Y va en ese sentido mi cuestionamiento, puesto que si bien esto del concepto maritorio es de origen chileno, desde una mirada antropológica y bueno, que fue retomada en su momento o más bien concebida desde la arquitectura,
pero enfocada obviamente hacia islas y como tal el océano. También en Colombia está este concepto del acuatorio, que bueno, encuentro mucha relación con el trabajo de la doctora, entonces quisiera conocer su opinión al respecto, puesto que también se maneja esto como de territorios anfibios, ¿no? De Mm. comunidades que si bien están en tierra adentro, por así decirlo, en el macizo continental, pues tienen esa capacidad de también llevar a cabo su vida cotidiana sobre los cuerpos de agua y que como tal estos cuerpos de agua no son inertes o no son vacíos sociales, sino que hay mucha dinámica en cuanto a esto de relaciones de poder, jerarquías, desde el acceso, los recursos, y que como tal, bueno, usted me señala esto de los conflictos, la cooperación, a lo mejor ya llegar a un acuerdo o a lo mejor ya implementar un instrumento como tal formal o plasmado en una legislación normativa, no lo sé. En el caso como tal de México, pues está muy incipiente todavía eso, o hay muchas lagunas en este sentido de, por decir, los pescadores. Yo trabajo con pescadores, específicamente en Ciudad del Carmen, y he encontrado mucho, por decir que hay un despojo, por así decirlo, de Pemex por la sonda esta de Campeche, donde está el complejo petrolero, hacia los pescadores ribereños, pues que no pueden trabajar como tal sus zonas que históricamente pues venían trabajando desde hace mucho tiempo. Pero como no hay una regulación como tal sobre el mar, por verlo como un territorio, como así ocurre con los campesinos en tierra adentro, pues no tienen cómo defenderse. Entonces, en ese sentido sería mi cuestionamiento pues mi comentario hasta cierto punto. Muchas gracias. Gracias, Jazmín. ¿Alguien tiene otro comentario? En Facebook hay uno, pero es más bien una solicitud de poder acceder a la presentación o a la investigación. Quizá nos puedas recomendar alguna publicación que tengas donde podamos acceder a mayor información. Bueno, si quieres ir respondiendo a estas dos Sí. preguntitas, Edith, o algún comentario que tengas al respecto. No, sí, bueno, sobre la presentación, la verdad la hice para el seminario, ¿no? Entonces no tengo, obviamente es como, tiene mucho que ver con mi trayectoria, estoy incluso, para mí fue la oportunidad de decir, a ver, ¿cómo estuvo eso, no? Reflexionando lo hidrosocial, la hidropolítica, en fin, estos conceptos, entonces no lo tengo publicado, obviamente, bueno, en ResearchGate, en academia está la mayoría de mis publicaciones que se pueden distribuir. Algunas las puedo distribuir de forma privada, ¿no? Porque no pueden estar públicas por los derechos, pero ahí, ¿no? O contactarme por correo si hay algún aspecto en particular. Digo, lo del Río Senegal, he escrito varios capítulos, en fin, o sea, hay varios artículos de diferentes tipos sobre mi producción, pero me pueden contactar. Con todo gusto y buscar, o sea, en ResearchGate y en academia ahí hay muchas cosas que están en acceso libre. Bueno, entonces, primero sí. Bueno, yo no soy antropóloga, no estudio antropología, aunque bueno, soy deformada antropóloga, ¿no? Pero sí, bueno, trabajo mucho a nivel macro. Y entonces es lo que Balandi habla, la vuelta antropológica, de ir a otra parte para poder mejor entender lo propio, ¿no? Entonces este desplazamiento hace que uno toma distancia y sobre todo creo que cuando uno llega a un espacio bastante desconocido, ¿no? Em, Hace preguntas muy inocentes, ¿no? Como yo hice en Senegal y me di cuenta que la gente no me quería contestar mi pregunta de lo que había pasado en los años 80. Entonces dije, que aquí hay algo, ¿no? Y bueno, finalmente hasta que alguien me dijo, pero pues si pasó esto, ¿no? Entonces yo creo que eso también, ¿no? O sea, a veces ser inocente o fingir ser inocente nos ayuda mucho a la investigación para poder entender ciertas dinámicas, ¿no? Lo otro que tiene que ver con que trabajar en un contexto, bueno, pues yo nací en Francia, pues
pues bueno, observan mi físico, pues obviamente en África, pues, y sobre todo en un país que fue colonizado por Francia, fue también toda una experiencia personal muy compleja, ¿no? O sea, mujer blanca, con todo lo que implica, entonces ha sido también, o sea, para el trabajo de campo ha sido, bueno, sí, teniendo ciertas complejidades en este sentido. O sea, me sentía completamente fuera de mi ámbito conocido, desconociendo los códigos, en fin, con muchísima complejidad ahí. Pero sí, sí, yo creo que si tienen la oportunidad, ¿no? Y a veces no se trata de ir al otro lado del mundo, ¿no? Se trata de, pues, de cambiar de escenario o de trasladarse incluso del otro lado la frontera que está a 200 kilómetros, ¿no? A veces ni siquiera tan lejos. Son experiencias que creo que aportan mucho. Claro que no me fui totalmente a lo desconocido, me fui a trabajar en la cuenca transfronteriza, donde sabía que había cooperación, me interesaba la, la cooperación, ¿no? Entonces, pero sí, pues me topé con que pues eso fue muy sorprendente de saber que hubo además un conflicto mayor. La ruptura de relaciones diplomáticas entre los países están tipificados como conflictos pues muy mayores entre los estados naciones, ¿no? Entonces, em, en ese entonces había muchos estudios que justamente categorizaban las interacciones entre estados a nivel de cuencas transfronterizas entre uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia los conflictos, ¿no? Que siendo el más alto la firma de un acuerdo y tener esta cooperación con una instancia internacional y pues el más bajo, el -7, la guerra, ¿no? Entonces será como esa visión también de lo -7 al +7, ¿no? Bastante entre lo positivo y el negativo. Estaba muy difundida, ¿no? También apuntaba mucho toda la temática de las guerras por el agua, ¿no? Que fue durante mucho tiempo alimentado, sobre todo por periodistas a nivel internacional, y a partir de ciertos casos, ¿no? En particular, bueno, el conflicto bueno, entre Israel y Palestina, bueno, que hoy en día ha tomado totalmente otros cauces, pero que en su momento se tomaba como ejemplo de guerras por el agua y, bueno, en algunas publicaciones periodísticas, ¿no? Ahora, en Centroamérica el problema es que no, no hay muchos ejemplos de cooperación. Eso es el punto. O sea, tampoco todo el mundo está no, no, es que es un poco como entre México y Guatemala. No pasa nada. O sea, aparentemente, sí hay conflictos latentes, ¿no? Sí hay ejemplos, sí, sí, de cooperación. Bueno, es esta parte entre Salvador, Guatemala y Honduras, ¿no? En el Trifinio, donde también hay unos conflictos tremendos por la minería transfronteriza de Guatemala, pues que contamina o bueno, que puede o que ya contamina fuentes que fluyen hacia El Salvador. Entonces ahí lo que vemos es conflicto y cooperación entrecruzadas, ¿no? Y a veces la mejor cooperación no permite resolver el peor conflicto, ¿no? Pero depende mucho de la escala, de los actores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como, son procesos más bien que sí se entrecruzan o que se cruzan, pero no tengo un ejemplo de buena cooperación, bueno, de cooperación, buena cooperación que crea un conflicto en el caso centroamericano, porque sí hay conflictos, bueno, el río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua, ¿no? Que es desde luego el más conflictivo, pero realmente sí, bueno, hay cooperación, bueno, aparte del trifinio hay cooperación muy marcada entre Panamá y Costa Rica. En fin, pero no
no encontré así, o sea, hay en otros países del mundo donde algunos acuerdos que han sido aplaudidos, pues han sido acuerdos, básicamente el tipo de cooperación destructiva que podremos hablar de acuerdos que fueron impuestos justamente por las asimetrías entre los estados, ¿no? Pero bueno, en algunos casos, pues los estados ni siquiera a veces, pues si el más fuerte o el más poderoso impone, pues los otros pues, se aguantan, ¿no? Sobre todo si están cuenca abajo. Pero a veces es totalmente el contrario. En la cuenca del río Nilo, Egipto está cuenca abajo y bueno, ya ha cambiado, claro, es que también eso es muy dinámico. Pero durante décadas, o sea, impidió que sus vecinos cuenca arriba hicieran represas, ¿no? Para justamente por esta potencia, bueno, obviamente por las alianzas a nivel internacional y por ser un país pues más potente militar, política y económicamente en la región, ¿no? Entonces, y estando completamente ubicado en abajo, ¿no? Bueno, caso contrario con Turquía, que potente también y con alianzas político-militares y que, bueno, pues con este complejo de represas que construyó, afectando a sus vecinos de abajo, que no pudieron hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, podemos, ¿no? O sea, los casos son, hay, a nivel internacional podemos encontrar muchísimos, digamos, configuraciones, ¿no? De cómo la cooperación y el conflicto se va como entrelazando realmente, ¿no? Y sobre todo es muy importante considerar las escalas, ¿no? Am, am, eh, no sé, por ejemplo, en la frontera entre México y Guatemala, las acciones de más cooperación son acciones entre pobladores locales, ¿no? Intercambian agua, o sea, pero son tubitos de agua, o sea, no estamos hablando de grandes infraestructuras, por gravedad fluye de Guatemala hacia México, ¿no? Y entonces y eso es una cooperación que es a pesar y en contra de los estados, porque además los estados han prohibido ese tipo de intercambios de agua, ¿no? Entonces, porque pues surgió un conflicto y el conflicto se hizo más grande, se empezaron pues, a nivel de relaciones exteriores a tener ahí como pues, unos intercambios de notas diplomáticas y cosas así, y ha sido como muy complicado y dijeron, bueno, los vamos a prohibir. Claro que ustedes se pasean a nivel local y verán que no es así, ¿no? Pero sí, efectivamente, entonces las escalas o diferentes actores, todo eso y es sumamente dinámico, ¿no? Lo que vimos ayer seguramente hoy cambió y mañana será completamente diferente, porque también está el tema del cambio climático, ¿no? En fin, hay como muchas dinámicas más allá de lo social, de lo político, que intervienen y que tenemos que tomar en cuenta, que favorecen cambios en estas dinámicas. Hace ratito hablaba del caso de Egipto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y finalmente las preguntas de Jazmín, no estoy, no he trabajado con estos conceptos de maritorio y acuatorio, me parece interesante, ¿no? Si me das luego las referencias. Lo que sí, hoy en día en la cooperación internacional y a nivel centroamericano se habla mucho en el análisis, bueno, de cuencas, de integrar de la cuenca al mar, ¿no? Entonces, como que en ese continuum que va desde, por ejemplo, hubo en la cuenca de Río Hondo entre México, que implica México, Guatemala y Belice, hubo un proyecto mucho más amplio, porque, bueno, hablar de cooperación transnacional está muy complicado, obviamente, pero digamos un proyecto que incluyó Honduras, ¿no?
en la parte marítima, ¿no? Entonces, los 3 países más Honduras, bueno, con algunas acciones, bueno, cada país por separado, pero pensando, mirando este espacio como un espacio mucho más amplio, donde finalmente lo que sucede en el mar no tiene que ver con lo que pasa en el río y con que pasa en el conjunto de la cuenca, ¿no? Pensando en términos de conectividad, ¿no? Ahora, lo que yo les puedo decir con respecto al mar, que no, en general no trabajo tan cerca de los litorales, ¿no? En las cuencas en donde estoy trabajando, es que en materia de fronteras, bueno, en Centroamérica, pues, las fronteras marítimas, no hay ni una que hoy en día no tenga su grado de conflictos, ¿no? Entonces, incluso entre México y Belice la cosa no está tan simple, en fin, entre México y Guatemala ni hablar, en fin, y bueno, yéndose más hacia el sur, sí tiene muchísima complejidad. El Golfo Fonseca es esto, una cuestión compleja, que es trinacional, en fin, o sea, hay una serie de conflictos, ¿no? Y tienen que ver obviamente con la pesca, ¿no? Y en este sentido, entre México y Guatemala, en los años 60, la famosa guerra del camarón, ¿no? Donde también hubo ruptura de las relaciones diplomáticas, tuvo que ver también con cuestiones vinculadas con la pesca, ¿no? Entonces, obviamente aquí estamos hablando pues recursos, bueno, naturales, pero también, o sea, pues la pesca, ¿no? Lo que representa para, bueno, pues a nivel, no solamente de los estados, pero también de quienes se dedican a ello, de las empresas, en fin, o sea, es una complejidad muy importante, ¿no? Y creo que poco efectivamente se ha trabajado, pues, esta visión de el territorio, ¿no? A lo que yo más me he acercado es estos ríos que cambian de cauce cuando se acercan a la costa, ¿no? Que se mueven, ¿no? El río Suchiate, tenemos una frontera móvil, o el río Paz entre Guatemala y El Salvador, que se ha movido de 15 kilómetros, ¿no? La desembocadura, ¿no? Entonces, es más bien como yo he trabajado, o me he acercado a los territorios, como dices, acuaterritorios o me he acercado a los litorales, ¿no? En relación con qué pasa en estos lugares donde el río se encuentra con el mar. Y obviamente hoy en día es un tema que resulta mucho, mucho de mi interés, porque lo que pasa en estos territorios es que se depositan un montón de sedimentos. Bueno, o no, porque hay sobreexplotación, bueno, dependen de los lugares, y entonces ahí hay conflictos. Uno de los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua en el San Juan tiene que ver con un banco de arena, o sea, sedimentos fluviales, que hizo que el Google Earth cambió la línea de frontera, y entonces o sea, terminó en la Corte Internacional de Justicia el tema, ¿no? Entonces, bueno, todos los conflictos en el río San Juan entre ambos países tienden a terminar en la Corte Internacional de Justicia, pero este sí tiene que ver con bancos de sedimentos, ¿no? Entonces, y bueno, pues, y lo vamos encontrando ¿no? En los ríos internacionales que forman la frontera de quién es la isla, cuando bajan las aguas, ¿no? Cuando con el cambio climático eso es un tema que se agudiza, ¿no? Entonces, y en algunos casos las nuevas islas que aparecen, pues, ¿de quiénes son? Y hay conflictos importantes a nivel internacional en torno a en estas áreas sedimentarias, ¿no? Entonces, lo que podría mencionar al respecto. Gracias. Continuamos con los comentarios. Desde Facebook, Lourdes Álvarez te felicita por la presentación y comenta que es muy importante retomar los estudios comparativos en antropología, pues supone que tu equipo de trabajo es muy amplio. También Marilu Corona
Es un tema bastante interesante desde un enfoque multidisciplinario, lo que hace necesario dejar de concebir a los recursos hidrológicos con fines mercantiles, sino de partir de la valoración de las relaciones que, que hay entre los diferentes actores, temas que están ausentes en los planes de desarrollo en los diferentes niveles de gobierno. También Otto Ricardo Rivera plantea que justo lo que estabas planteando es un problema crucial para Centroamérica, la ausencia de experiencias exitosas o cuando menos de iniciativas de cooperación sur-sur para minimizar los impactos en la degradación ambiental del abordaje del enfoque hidrosocial, ni pensar. ¿Alguien más tiene un comentario aquí? Igual a mí me gustaría preguntarte si conoces algún intento de cooperación en tema de agua y salud respecto a estos ríos, porque a veces cuando el tema se convierte el conflicto en algo que afecta la salud, eh, puede ser que haya medidas más eh, urgentes que tomar entre los gobiernos y bueno, eso lo vemos un poquito a veces a nivel más local, es menor escala, pero tú has conocido en esta navegación entre los ríos algún tema de salud que haya sido de tal emergencia para eh, pues poder vislumbrar un ejemplo de cooperación exitosa o algo así. Y también me causó una reflexión tu analogía que hiciste de tu trayectoria, tu navegación a la par de tu trayectoria de investigación justo como estos ríos como reservorios de memoria también. Ahorita que tenemos un muy buen temporal en México, creo que en general y en el norte del país, eh, he recibido videos del desierto potosino donde ven agua a la gente donde no la habían visto hace muchos años, otra vez aquellos arroyos que eran cuevas y ahora vuelven a ser ríos y la gente empieza a recordar muchas cosas de cómo era antes la conformación, por qué estaban distribuidas así las casas, por qué se habían asentado de esa forma en torno a estos cuerpos de agua que las nuevas generaciones no habían visto como tal. Y ahorita que se vuelven a llenar, por así decirlo, a recuperar esas cantidades de agua, pues vuelve la memoria, ¿no? A surgir. Y también alguna vez escribí una autoetnografía y recuerdo que mi cronología la iba hilando a los ríos que estaban cerca de mi casa antes de que lo pavimentaran, antes de que esto, ya cuando estaba pavimentado. Y bueno, creo que no nada más es un fluir de espacios, sino también de tiempos y en ese sentido una memoria y una herramienta de pues también de investigación respecto a la conformación, no solo del espacio, sino también del tiempo vivido, ¿no? Ujú. ¿Te contesto? Pues no veo otra mano levantada, si gustan, Ok. que se Sí, animan o ir comentando. entonces, bueno, sobre salud, la verdad, ahorita que me estuviste preguntando esto, no tengo así ejemplos muy claros, ¿no? Bueno, no es un aspecto en el cual me enfoco, ¿no? Ahora sí, hay algunos procesos de contaminación, ¿no? Bueno, un poco parte de los problemas del Río del Sur, ¿no? De México y de Centroamérica es que hay muy poca información sobre qué tanto están contaminados o no, ¿no? Se dicen que están muy limpios, ¿no? En comparación con los del norte. Bueno, claro, en comparación con algunos que están contaminados por, bueno, ahí, ¿no? Río, Santiago, por ahí, por contaminación industrial. Bueno, la carencia de industria hace que no hay este tipo de contaminación, pero luego con los agroquímicos, en fin, con las plantaciones, la palma de aceite, en fin, o sea, la minería, hemos registrado, obviamente, no, ahí sí. No he investigado eso, pero sí, derrame de una mina en el río Cuico en Guatemala, que es afluente del Grijalva, pues ahí obviamente, ¿no? Con problemas de salud en las comunidades, derrame en el río La Pasión en Guatemala, que es un afluente del Usumacinta,
¿no? Bueno, pues obviamente mortandad de peces, pero también problemas en la piel de las poblaciones locales, de las comunidades ribereñas. Pero curiosamente cruza el río a México y te dice Semarnat que el agua está limpia, ¿no? O sea, es como mágicamente, digo, puedo entender que hay un proceso natural, pero tampoco le, le podemos creer, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Aquí es el problema de datos. Un caso que me parece muy interesante, bueno, que no ha llevado hasta el punto realmente a cooperación, ¿no? Es el caso de las- la, mm, uno de los tributarios del río Motagua, que es una cuenca transfronteriza entre Guatemala y Honduras. O sea, pasa por, o sea, ahí ya está el basurero de la ciudad de Guatemala, que es un basurero así, de estos, que se pueden imaginar, así, a cielo abierto, en fin, total, ¿no? Pasa el río y también los camiones avientan, ¿no? La basura ahí al río y el río va. Y entonces, pues ese río desemboca en el mar, ¿no? Ahí, y entonces reciben las playas de Honduras todo, pero así cantidad de plásticos, o sea, una contaminación absolutamente tremenda, ¿no? Y eso ha causado un conflicto importante en los últimos años. O sea, el río Motagua es uno de los que avienta más plástico a los mares del mundo. Y es un río, o sea, no estamos hablando del Amazonas, o sea, no es un río pequeño, ¿no? Entonces uno está catalogado entre los 10 más contaminantes en materia de plástico en el mundo, ¿no? Entonces ahí sí, Honduras ha estado muy descontento con Guatemala. Lo que eso ha provocado es más bien que una ONG internacional interviniera y están construyendo un tipo están trabajando en diferentes países del mundo justamente recuperando pues plásticos y en fin, trabajan mucho en Jamaica también, o sea, están haciendo como un tipo de presas y recuperan, ¿no? Todo el material para evitar que llegue al mar, ¿no? Entonces, pero más bien no ha llevado como tal a una cooperación. Ha habido denuncias de Honduras, amenazas de que va a llevar a Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia, pero entonces realmente está interviniendo una ONG y eso también, ¿no? Es un poco la característica de Centroamérica, ¿no? Muchos de los temas ambientales dependen de pues, las agencias de cooperación internacional y no tanto de una acción de los estados por diferentes razones, ¿no? El caso de Guatemala no tiene ley de aguas, entonces es muy complejo, ¿no? También empezar una cooperación, bueno, cuando del lado mexicano hay una Conagua con todo lo bueno y todo lo malo que implicaba Conagua, ¿no? Y del otro lado, pues no hay nada, ¿no? O hay 19 leyes con diferentes instituciones, entonces, ¿con quién dialogas si quieres hacer cooperación? En dado caso que el vecino país quisiera hacerla, ¿no? Entonces, como que todo eso, y pasa lo mismo entre Francia y Suiza. Francia está dentro de la Unión Europea, hay una normatividad ambiental compartida con los países que están dentro de la Unión Europea, Suiza no, es otra normativa. Entonces, pues cuando abren la tina, pues porque así dicen los suizos, los franceses dicen que los suizos abren o cierran la llave, pero los suizos ellos abren la tina, o sea, destapan la tina, ¿no? Así. Y entonces no tienen la misma normatividad ambiental. Entonces, lo que para ellos no viola la normatividad, pues para los que reciben a los sedimentos con todos los peces muertos, ¿no? Porque realmente han hablado de catástrofes ecológicas, pues no, entonces cómo lo medimos, ¿no? Y eso ha provocado tensiones, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, pues se pongan más o menos de acuerdo en empezar a trabajar de forma, sin que haya un acuerdo de por medio, pero de decir, bueno, sí,
o sea, ya tenemos que ponernos de acuerdo, no podemos como que destapar la tina porque además, pues los dos del otro lado tienen que destapar todo el conjunto de presas que hay ahí, ¿no? Y ahí también, bueno, en estos casos obviamente hay otras realidades, ¿no? Francia tiene centrales nucleares. Las centrales nucleares necesitan agua para enfriarse. Entonces, y con el cambio climático, en fin, o sea, son completamente otras realidades. Y regreso a la pregunta anterior, ¿no? Es muy interesante, para mí es muy interesante mirar, y es sobre todo, bueno, a este mundo ultra desarrollado, ultra industrializado, de mirar un río, cómo ha sido transformado a lo largo de los siglos, ¿no? Y cómo ahorita hay procesos de quitan presas o procesos de renaturación, todas las obras hidráulicas que habían hecho desde el siglo XIX las destruyen, en fin, haciendo como regresando hacia la naturaleza y todo eso. Y aquí ver que los ingenieros siguen pensando que el río Usumacinta sería muy bueno tener un complejo de represas en el río internacional, etcétera, etcétera, o como en Centroamérica también algunos interlocutores nos han dicho, ¿no? Así de estos paisajes con la presa, en fin. Entonces, es muy interesante. Estas idas y venidas como que ayudan a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer o qué quisiéramos hacer? Y también tener argumentos, ¿no? Para decirles a los ingenieros, oigan, ¿por qué no van ahí a ver qué pasó y por qué hoy en día están, pues eso, lo que pasa en la Ciudad de México con los ríos, ¿no? Que fueron reemplazados bueno, que fueron recubiertos por calles, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vemos las fotos y justamente regresamos a lo que te decías de la memoria, ¿no? De la importancia de la memoria, pero de la pérdida de memoria, ¿no? Y eso es y con estos eventos climáticos cada vez más intensos, ¿no? Y bueno, este crecimiento urbanizado, desordenado, no planificado, sí, pues sí nos encontramos con situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Que son particularmente impresionantes, ¿no? Hace unas semanas en Francia, en los Alpes, un pueblito en las montañas donde yo iba con mi mejor amiga y sus papás a hacer alpinismo cuando era niña, pues llegó un trancazo, ¿no? Básicamente, y se llevó el pueblo, ¿no? Y entonces, o sea, un pueblo así donde uno llega por una carreterita, así entre las montañas, y pues sí, claro, o sea, cuando yo lo vi y vi las imágenes, dije, pues sí, pero pues nieve tardía, llegó un viento del Sahara que hizo que la nieve o sea, se transformó en agua muy rápidamente y en eso llegó una precipitación extrema, se llevó todo y la gente se salvó, o sea, en media hora. O sea, la gente estuvo que salir por los techos de la casa, ¿no? Entonces, y ahorita pues la pregunta es, ¿tenemos que reconstruir el pueblo o no? ¿No? Porque obviamente estos escenarios se están agudizando, ¿no? La iglesia era del siglo XVIII y nunca había pasado eso, ¿no? Entonces, pero sí, cuando uno ve cómo está la ubicación, la pendiente y todo eso, dice también hay pues hay una realidad, pero también hay eventos climáticos que en ese momento o circunstancias que agudizan estos procesos, ¿no? Sí, bueno, de desastres y, en fin, que nadie se podía imaginar que podía pasar, ¿no? Pero también pues están las políticas o la ausencia de políticas, ¿no? Y la mala planeación o el crecimiento desordenado, ¿no? Como en algunas, bueno, ciudades de México, de Centroamérica. Ujú. Muchas gracias, doctora Edith. Si no hay otro comentario entre los asistentes o los de redes sociales, le doy la palabra a mi compañera Ivonne.
Bueno, pues solamente para agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy. Creo que fue una sesión muy interesante. La doctora Edith Kaufer es una de las investigadoras más importantes en México en temas de agua. Eh, para quienes también queremos navegar estos temas complejos, creo que sus investigaciones son integrales, completas y esta fue como una probadita del amplio trabajo. Los invitamos a que consulten sus artículos, sus libros, porque creo que también es una de las autoras como con mayor claridad en la definición de conceptos clave para quienes tenemos interés en trabajar temas de agua, lo hidrosocial, la hidrohegemonía, el hidroextractivismo, la hidropolítica. Son cuestiones pues importantísimas y que la doctora Edith ha trabajado una trayectoria pues importante, así que no me queda más que decir que a nombre de CIESAS Occidente, la línea de investigación Ambiente y Sociedad y la coordinación de este seminario, agradecemos profundamente que haya compartido su trabajo y su tiempo con nosotros, doctora, y los invitamos a todos a que nos acompañen en la próxima sesión, que les estaremos haciendo llegar la invitación. Y a quienes nos siguen en redes, pues pueden consultar para quien pedía la presentación. Esta grabación se sube al canal de YouTube de CIESAS Occidente, así que pueden consultar la presentación a la hora que ustedes consideren más conveniente. Así que bueno, agradecemos enormemente a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctora Edith. Muchas gracias por la invitación, por la escucha, ¿no? Y por la oportunidad, ¿no? Ojalá eso les dé ganas de navegar, ¿no? Aún en embarcaciones como las que les enseñé al principio, ¿no? Y sin salvavidas, ¿no? Pero también es importante, y eso lo quiero mencionar, ¿no? Por favor, aprendan a nadar quienes no saben nadar, ¿no? Porque no, hemos tenido también accidentes, ¿no? Que en el transcurso de la investigación y eso ayuda mucho cuando uno ya de repente se va al agua o bueno, por una situación y es bien importante cuando estamos trabajando el tema del agua y que nos lleva obviamente a ir a los ríos, ¿no? O sea, y estar navegando, ¿no? Entonces, no solamente estamos navegando entre los conceptos y a veces un poco en embarcaciones inestables, pero también en la realidad. Creo que eso es un punto muy importante y a veces se nos olvida. Gracias por la invitación, gracias al equipo y bonita noche. Muchas gracias, doctora.